Hermanos, hermanas, saludamos también a quienes nos ven a través de nuestra página de internet en www.iglesiacristianalaserena.cl. El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie de estudios. La semana pasada vimos la primera parte de lo que es la paz de Dios, que es una señal también y es un fruto de un corazón realmente entregado a Dios. Y vimos una primera parte porque verdaderamente hablar de la paz de Dios es hablar del Dios de paz. Y por supuesto que es un tema inagotable. Sin embargo, creo que en la medida que nosotros podamos darle un grado de profundidad en aspectos generales, porque no podemos hacerlo en la profundidad quizás que este tema requiere que sea tratado, pero también con la confianza de que de manera personal cada uno de nosotros tomará estas herramientas que le proporciona el sermón y podrá hacer un estudio personal, permanente, continuo y eterno de lo que es la paz de Dios. Porque es algo a lo que tenemos que recurrir constantemente, ya que vivimos en un mundo, quizás la época más convulsionada que le ha tocado vivir al ser humano. Siglos anteriores, los seres humanos tenían solamente la preocupación de alimento, de vivienda, de cosas básicas. No existían mayores preocupaciones. Pero a partir del siglo XX, esas preocupaciones comenzaron a multiplicarse de manera exponencial. Y es así como llegamos a una triste realidad en cuanto a lo que es nuestra salud mental, por ejemplo, y encontramos que el año 2011 la Organización Mundial para la Salud determinó que por lo menos el 50% de la población del mundo sufre algún tipo de trastorno mental derivado del tipo de vida que estamos llevando. Obviamente esto se circunscribe principalmente a los países, entre comillas, desarrollados, donde los sistemas de vida se caracterizan por estar altamente agitados y ser altamente sensibles, sobre todo a los cambios de carácter económico. Pero es una cifra inmensa. Si nosotros calculamos que hoy día existen prácticamente 7.000 millones de habitantes en el planeta, estamos hablando de miles que se encuentran con algún grado de problema mental, ¿no es cierto?, que se expresa de diversas maneras, desde las formas más bajas, por así decirlo, hasta aquellas que requieren ya de un tratamiento de carácter psiquiátrico u otro tipo. Se manifiesta en una serie de cosas o de situaciones que los seres humanos estamos viviendo, principalmente caracterizado por ansiedades, manías, depresiones, trastornos del sueño, obsesiones, compulsiones, etcétera. Cosas que de alguna manera están haciendo que la paz de los seres humanos en general esté completamente alterada, o por lo menos en muchas oportunidades de nuestra existencia, francamente alteradas. Ahora bien, en este mundo, en este sistema, en esta época, recuerden que la palabra tiempo en la Biblia tiene dos traducciones, una que es el cronos y otra que es el kairos, y la Biblia habla normalmente más que de cronos, habla de kairos, de épocas, y nos ha tocado vivir una época en la cual nuestra paz interior se va a ver y se ve permanentemente alterada por todos estos factores, sumados, ¿no es cierto?, a nuestra propia naturaleza pecaminosa. Pero ¿cómo es que los cristianos podemos vivir en paz en medio de un mundo de estas características? Esa es la pregunta. Porque el Señor dice, ¿no es cierto?, que no nos ha sacado del mundo, sino que nos ha dejado del mundo con un propósito. Y por supuesto, el propósito inmediatamente tiene que ser contrario a los propósitos del mundo. De otra forma, nuestra presencia en este mundo resultaría completamente inútil si lo miramos desde el punto de vista de lo que somos hijos de Dios. Y esto, hermanos, es muy relevante porque Dios nos ha dejado
también con un propósito de mostrar su paz a este mundo. Y para poder mostrar su paz a este mundo es que nosotros tenemos que vivir esa paz. Recuerden que la semana pasada analizamos los dichos de Jesús, clarificando en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, que en el mundo nosotros tendríamos aflicción. En cualquier época tendríamos aflicción los cristianos. Y esta no es la excepción. Pero debíamos y debemos confiar porque Él ha vencido a ese sistema. Y si nosotros estamos en Cristo, entonces también somos parte de ese triunfo sobre el sistema y estamos capacitados sobrenaturalmente por la presencia del Espíritu Santo para hacer frente y vivir aún a pesar del sistema con paz. La salud mental de muchos cristianos está alterada. Y la pregunta es ¿por qué? Si nosotros tenemos a Dios de nuestro lado, dice la palabra, ¿quién contra nosotros? Ahora es una realidad que nuestra mente se ve permanentemente alterada y por eso es que para hablar de la salud mental tenemos que hablar, ¿no es cierto?, de la forma en que Dios nos ha dado para que podamos tener esa salud mental. Y quiero hablar específicamente de la salud mental porque es de ahí donde se deriva todo lo demás. El libro de Proverbios 23:7, si me acompañan, el libro de Proverbios 23:7, dice una verdad para toda época. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe y te dirán, mas su corazón no está conmigo. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Recuerden que la palabra corazón en el idioma hebreo es la palabra lev, que significa la totalidad de la persona. El pensamiento hebreo no separaba mente, cuerpo y alma como lo hace el pensamiento griego. Cuando el pensamiento hebreo o cuando el hebreo escribe corazón, se está refiriendo al todo de la persona, incluida por supuesto su mente. Y lo que estamos viendo acá es que efectivamente nosotros podemos declarar verbalmente nuestra fe en Dios, pero efectivamente lo que pensamos de Dios es lo que en definitiva va a trasuntar en un fruto conforme a ese pensamiento. Mucha gente dice confiar en Dios. Muchos cristianos dicen confiar en Dios, pero al momento de la prueba, inmediatamente son vencidos por esa prueba porque se da a entender la verdad y la realidad de su fe. No cree ni le cree a Dios. Por eso es que hoy día encontramos una fascinación con las emociones y con las experiencias, porque de alguna manera esas emociones y experiencias lo que hacen es autoconvencernos de que efectivamente creemos y tenemos a Dios. Pero el Señor dice que nuestro corazón es lo más traicionero que tenemos, refiriéndose a nuestras emociones. Si nuestras emociones no provienen de una mente ordenada por Dios, esas emociones son un peligro. No que no tengamos emociones ni sentimientos, pero si están basados en un sistema de pensamiento del mundo, ciertamente nunca, jamás vamos a tener la paz de Dios. Lo primero que Dios quiere poner en orden es tu mente, mi mente. Por eso es que el pasaje de Romanos dice, ¿no es cierto?, capítulo 12, versículo 1, cambia tu manera de pensar, cambia lo que hay en tu mente primero para que cambie tu manera de vivir. Si no cambia tu manera de pensar, nunca jamás va a cambiar tu manera de vivir. Y como consecuencia de eso, nunca jamás podrás saber realmente lo que es el bien de Dios. Entonces nosotros vivimos muchas veces engañándonos en una suerte de cristianismo basado principalmente en percepciones, en emociones y no en convicciones. Porque la convicción es lo que en definitiva produce en nosotros la fe en Dios. Sin una convicción, sin pensar y sin tener en mi mente realmente el pensamiento de Dios, la convicción de quién es Dios, voy a estar a expensas de los ataques y de los dardos del enemigo. Entonces,
la importancia de nuestra salud mental. El cristiano necesita salud mental. Y esa salud mental no va a venir de las herramientas del mundo. Entre paréntesis, los últimos 25 años, la industria farmacológica en el área de la neurociencia ha experimentado un 500% de crecimiento, no solamente en investigación, sino que en ganancias. Es decir, 500 veces más se están consumiendo antidepresivos, ansiolíticos y una serie de otros elementos y fármacos que están hechos para de alguna manera provocar, ¿no es cierto?, químicamente algunos cambios a nivel de nuestras neuronas de manera tal que nosotros podamos vivir en paz. Si a la larga se traduce todo en eso. No estoy en contra de los medicamentos, creo que hay ocasiones en que una persona puede necesitar un medicamento, pero lo que estoy hablando es la dependencia enfermiza que millones de seres humanos tienen de estos medicamentos. Y es porque en definitiva están buscando paz. Sus vidas están mentalmente alteradas. Las consultas en cuanto a salud mental se han triplicado. La inversión en salud mental también se ha multiplicado. Y muchos de nuestros hermanos y del pueblo de Dios se encuentran en esa condición y es porque no ha entendido, no ha buscado, no ha creído en el Dios de paz, en el Dios de paz. Y esto es, hermanos, lo que llamamos la verdadera guerra espiritual. Esta época que vivimos se va a caracterizar desde el punto de vista cristiano por muchas cosas que han sucedido, muchas de ellas realmente muy malas, pero quizás una de las más malas que va a caracterizar esta época es la absurda forma en que se ha llevado adelante este tema de la guerra espiritual. Verdaderos cazafantasmas, cosas que resultan patéticas en muchos sentidos, se han atribuido al tema de la guerra espiritual. Y la guerra espiritual, si no es bien entendida, la vamos a perder. Vamos a perder las batallas que en nuestra mente se están produciendo. Lo primero es que veamos en Mateo 22:37. Te llegó un mensaje de tu psiquiatra. O a lo mejor es la alarma para tomarte la pastilla, no sé. Jesús dijo, Mateo 37. Mateo 22:37. Recuerden que le están haciendo la pregunta cuál es el mandamiento más importante y una serie de otras cosas. Y el Señor responde, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Toda tu mente. Va de afuera hacia adentro. Con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Ahí está el núcleo de la batalla espiritual, la mente. Se han escrito innumerables volúmenes con títulos tales como La batalla por la mente. Pero cuando tú examinas esos libros, son verdaderos manuales de exorcismo. Cosa que yo no voy a tratar el tema en profundidad del poder sobre los demonios. Solamente me voy a remitir, y no es el tema de hoy, pero solamente me voy a remitir a un pasaje de la Escritura, de los muchos que hay, que nos dicen claramente que nosotros como personas, como cristianos incluso, no tenemos autoridad sobre los demonios para decirle sale de aquí, ándate para allá, váyate aquí, te mando al pozo, te mando al abismo, te mando a eso. Y eso no significa que no tengamos poder sobre la actividad demoníaca, son dos cosas distintas. En el libro de los Hechos, capítulo 19, versículo 11 en adelante. 11 al 16. Esta es una escena que bien podría ser de ahora del siglo XXI.
Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Pablo era un apóstol. Tú y yo no somos ni apóstoles ni somos Jesús. De tal manera que aún llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían en su totalidad. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes, por lo tanto no estamos hablando de una tendencia nueva, es una cosa que ha existido siempre, exorcistas ambulantes. ¿Qué es lo que es el exorcismo? El exorcismo es la capacidad o el método por el medio del cual un religioso, porque no es solamente exclusivo del catolicismo romano, existe un manual para eso, ¿no es cierto? Y los evangélicos no están lejos de eso, han escrito manuales de liberación y vemos, ¿no es cierto?, que dice el Señor que algunos judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre de Jesús. No estaban llamando a Buda ni a Confucio, no, estaban llamando a Jesús. Sobre los que tenían espíritus malos diciendo, os conjuro por Jesús al que predica Pablo. Y había 7 hijos de un tal Esceva, judío jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Los demonios no se van a sujetar a tu palabra, se van a sujetar a Dios. Nosotros tenemos que resistir al diablo y éste huirá de nosotros. Nosotros tenemos que levantar el escudo de la fe. Nosotros tenemos armas espirituales para derribar fortalezas. Lo que hace Satanás es levantar fortalezas, ¿dónde? En tu mente, en mi mente. Y las armas de nuestra milicia son para derribar fortalezas, no para andar persiguiendo chamuco. Y en el nombre del Señor yo te echo fuera. Y muchas veces lo hacemos más encima con inconversos. ¿Vas a echar a Satanás de su propio trono? ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás. ¿A quién le pertenecen los que no le pertenecen a Dios? A Satanás. ¿Podrás tú echar a Satanás de su propia casa? Y otros empiezan a liberar cristianos. ¿Cómo es que puede morar Satanás en el trono de Dios? O un demonio, lo que sea. No estoy hablando de influencia. Tenemos una influencia demoníaca gigantesca. Pero aquí estamos hablando de los absurdos ritos de liberación al que muchas personas se someten. Y quiero decirle que la tasa de liberados es ínfima, si es que lo son. Y quizás son por un rato, Satanás barre una cosita así para volver a entrar otra vez con 7 peores que él. Porque es más fácil que un chanta, ¿no es cierto?, te haga un exorcismo para sacarte el demonio que tú luchar contra la fortaleza que tienes construida en tu mente y que no quieres derribar. Entonces, hermanos, si nosotros no entendemos la lucha espiritual, no vamos a poder defendernos correctamente de los dardos del enemigo. De los dardos del enemigo. Y si quiere el arcángel Gabriel dijo a Satanás que el Señor te reprenda. Y yo creo que cualquiera de los que estamos aquí somos bastante menos que el arcángel Gabriel. Pero ahí nosotros, dale, y manual. Yo no sé de dónde sacan tanta literatura de 2 o 3 versículos así libracos de liberación espiritual. De liberación demoníaca, eso sale de la mente, no sé. No tenemos en la Biblia tanta información para expulsar demonios. De hecho, hay súper poca y la que hay está atribuida única y exclusivamente a Jesús y a los apóstoles. Y a los 70 que recibieron esa comisión de parte de Jesús para ir a certificar el ministerio. Hay hasta en los seminarios demonología, el estudio de los demonios. No estoy diciendo que desconozcamos a nuestro enemigo, pero estoy incapacitado para conocer porque tengo una naturaleza carnal, limitada, física, mental, emocionalmente, para conocer ese mundo. Por eso el Señor desde el Antiguo Testamento dice, no te metas en cuestiones ocultistas, porque si apenas te puedes hacer cargo de lo que ves, imagínate de lo que no ves. Y hay miles de cristianos jugando al espiritismo cristiano, que le llamo yo,
¿no es cierto? Haciendo invocaciones, haciendo expulsiones, trasladando para allá, tirando a este para acá, mandándolo al abismo. Mandando a los demonios al abismo. Ni Dios todavía los manda al abismo. Entonces, la tontera, porque es eso, abunda en todas estas pseudo iglesias donde se les ofrece a estas personas una paz, que es de lo que estamos hablando, que no está basada en la verdad de Dios. Y por eso es que las personas vuelven, ¿no es cierto? Y cada cierto tiempo hay que echarle los demonios que se le vuelven a entrar. Hay personas que son verdaderamente el molde de los demonios, pues entran, salen, a cada rato están llenas de todo tipo de demonios todo el tiempo. Por favor, entonces, no se trata de esto de no creer en... Por supuesto que Satanás existe, los demonios existen, pero si yo no los conozco a la luz de la Escritura y los combato a la luz de la Escritura, voy a estar cayendo en todas estas suertes de exorcismo, ¿no es cierto? Que yo también lo hice. Al principio yo a veces oré por gente para que se liberara todo y no solamente no se liberaron, sino que empeoraron. Así que capaz que hice el conjuro al revés. Porque claro, creemos y queremos y lo hacemos con el mejor deseo, en el mejor de los casos lo hacemos con el deseo de darle alivio a este otro. Pero a lo largo de la Escritura y vamos creciendo y el Señor va desarrollando esto, te vas dando cuenta que no solamente, y caes en cuenta, mejor dicho, de que hay un uso sinvergüenza de esto. Y hay muchos que se aprofitan de esta mentira y se aprovechan, no es en un sentido, porque en el otro sentido es una responsabilidad de millones de cristianos que creen que alguien especial en su iglesia tiene un poder para expulsar demonios. ¿No es cierto? Entonces, que esta casa está endemoniada, que esta lámpara está endemoniada. No podemos caer en eso. Lo que nosotros tenemos que hacer es entender realmente que, en primer lugar, en 2 Corintios capítulo 4 dice: y esa gente normalmente nunca le echa la culpa a la carne y se olvida de que gran parte de nuestra inmoralidad, sobre todo de carácter sexual, ya sea de pensamiento, de acción o de lo que sea, viene de nuestra naturaleza carnal. Dice que la concupiscencia que habita en nosotros por naturaleza caída va a impulsar a la carne al pecado, pero nunca en la carne. Los demonios son siempre el demonio de el demonio del adulterio, el demonio de esto, el demonio de... No todo es actividad demoníaca. Hay una parte fundamental de la carne en todo lo que es la naturaleza caída nuestra como seres humanos. El negocio de Satanás y de los demonios está más bien inclinado a la mentira. Él es el padre de la mentira. ¿Y dónde va a ejercer la mentira más grande? En formas de religiones, en formas de pensamiento, en lo que tú piensas. Él ahí está trabajando, no en quitarte incluso a Dios, sino que en hacer a un Dios torcido, distinto, un Dios carnal. Capítulo 4 de 2 de Corintios, versículo 3 y 4, entrega una máxima que no debemos olvidar. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto. Si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Por lo tanto, los únicos que experimentan la guerra espiritual somos los cristianos. Los que se pierden no tienen posibilidad de combatir porque ellos están cegados por Satanás y están esclavos del pecado. Ellos no pueden experimentar la lucha espiritual. La lucha espiritual la experimenta aquel que ha nacido de nuevo, aquel que por soberanía de Dios le ha sacado el velo por su pura soberanía y por su pura gracia y puede ver hoy día el mundo espiritual.
puedes saber que hay un mundo espiritual, puedes saber de dónde viene aquello que le quita la paz, puedes saber de dónde viene aquello que es la maldad, puedes saber todo aquello que para el mundo nunca, jamás le va a ser revelado, porque Satanás mismo se le ha permitido cegar el entendimiento. Y si Dios no saca ese velo, nadie lo va a poder sacar. Por eso toda esta jugarreta de exorcismos, de liberaciones, de tirar para acá, de tirar para allá, con la palabra dice que esa persona tiene cegado el entendimiento. Tiene cegado el entendimiento. Por lo tanto, hay una imposibilidad de Dios, permitida por Dios, para que esa persona nunca jamás pueda ver la luz de Dios. Entonces, ¿quiénes son los que experimentamos guerra espiritual? Nosotros. ¿A quiénes nos va a quitar la paz de Dios? A nosotros. ¿A quienes Dios les dijo, les dejo mi paz, no como el mundo la da? A nosotros, a su pueblo, a los que Él soberanamente y por su pura gracia les ha sacado ese velo. Por lo tanto, ¿cuál es el objetivo de Satanás? Alterar tu paz, mi paz, porque la paz que nosotros tenemos es la que inquieta al diablo. Nuestra paz es la que altera a Satanás. Y por eso es que el padre de la mentira ha hecho creer al cristiano, sin quitar la responsabilidad del cristiano, que existen todos estos métodos para alcanzar la paz. Todos estos métodos para limpiar la casa. Vaya a orar a mi casa porque parece que hay demonios territoriales. Y sacan Daniel. Hay demonios que hay demonios que están acá. Esta chaqueta está endemoniada. Y son la gente más asustadiza del mundo, porque no se puede subir a ninguna parte, porque en Chamuco hasta en el baño del bus. Puede que no hayan tirado la cadena, pero eso es otra cosa. Entonces, hermano, yo quiero que vayamos y pensemos con cordura, con esa sabiduría que Dios nos ha dado, no solamente en su palabra, sino que para poder asirnos de ella. Hermanos, Dios nos ha dado una sabiduría que el mundo no tiene. No porque somos mejores que el mundo, sino porque Él tuvo misericordia de ti. Pero esa sabiduría tenemos que ocuparla bajo los principios de Dios. La guerra espiritual solamente la puedes experimentar tú si eres un hijo, una hija de Dios. Nadie puede echar a Satanás de su propio reino. Y si el Señor no le saca el velo a un ser humano por su propia gracia y por su poder, ese velo no va a salir nunca. ¿Está claro? Entonces ahora vamos a ¿cómo hacerlo? Efesios 2 Corintios capítulo 10. Ahí que estamos en 2 Corintios, vamos al capítulo 10. Versículo 3 al 6. Aunque no hemos nombrado la palabra paz muchas veces, todo esto tiene que ver con la paz mental, a la que mucho pueblo de Dios está ajeno porque ha creído la mentira de Satanás, en cualquiera de sus formas. Y aunque dice creer en Dios, cuando llega la hora, ¿no es cierto?, del apriete, inmediatamente sale la desesperación, sale la desolación y sale la reacción que muchas veces está muy lejos de la voluntad de Dios. 2 Corintios 10, 3 al 6 dice: pues aunque andamos en la carne, eso significa somos seres humanos, nuestra naturaleza carnal, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia, ahí está, aunque andamos en la carne, aunque somos seres humanos, eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Y qué implica eso? Que nuestra naturaleza está caída y que las armas de nuestra carne no tienen ningún poder sobre Satanás ni sobre ningún tipo de sistema de pensamiento y mentira
demoníaca o satánica que se haya levantado sobre nosotros. Eso es lo otro. Mucha gente dice, se me entró el diablo. El diablo no se te entra. ¿Te crees tan importante que el mismo diablo se va a meter a alguien? Manda demonios, son los soldados rasos. Si también hay principados, potestades, hasta llegar al diablo. Entonces, usamos un concepto cultural evangélico malo. Andamos en la carne, no militamos según la carne, por supuesto, porque Dios ahora ha puesto su Espíritu Santo. Por lo tanto, las armas que tenemos que hacer uso no pueden estar en nuestra naturaleza carnal, porque nuestra naturaleza carnal es caída. Es caída, insuficiente, no va a hacer frente jamás a Satanás. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Poderosas en Dios. ¿Para qué? Para destrucción de fortalezas. Fortalezas, la palabra fortaleza, ¿no es cierto? Eso que se levanta, eso que está ahí, ¿no es cierto? Y que son fortalezas mentales, que tú piensas de ti mismo, de los demás, de Dios. Eso es lo que nos quita la paz, esos pensamientos, esa forma de pensar que no hemos cambiado. Por lo tanto, si no hemos cambiado esa forma de pensar, nunca va a cambiar nuestra manera de vivir. Y nosotros vamos a estar fingiendo cambios, y por eso es que cuando viene la prueba, sale a la luz realmente qué es lo que creemos y en quién está puesta nuestra fe. Sale a la luz inmediatamente la verdad de lo que creemos y la triste verdad de que no creemos a Dios, a nuestro Dios. Entonces, por eso dice que la prueba de la fe es tan importante en la vida de todos nosotros, y todos nosotros hemos sido probados, estamos siendo probados probablemente y seremos probados, porque la fe adquiere brillo a los ojos de Dios a través de la prueba, porque la fe es lo único que nos mide si realmente creemos al que decimos creer. Las armas de nuestra milicia no son sino poderosas en Dios, ¿para qué? Para destrucción de fortalezas. Derribando, fíjense, la palabra argumentos, son sistemas de pensamiento. Tú y yo hemos crecido en el mundo con argumentos del mundo, de quién soy yo, de qué es lo que tengo que hacer, de qué es lo correcto ante el mundo, qué es éxito en el mundo, qué es felicidad en el mundo. Todos esos son argumentos del mundo. Por eso es que hay tantos cristianos infelices. Porque cuando les preguntan por qué están así, te dan un argumento del mundo. Soy infeliz porque no vivo donde quiero vivir. Soy infeliz porque no soy como quisiera ser. Soy infeliz. Soy infeliz porque mi niño no está en la universidad. Soy infeliz porque esto acá. Soy infeliz no me ha salido esto, no ha salido esto otro. No estoy hablando de tener una sonrisa en los labios cuando nos pasan cosas malas. Lo que estoy hablando es la capacidad que tiene eso de destruirnos. La capacidad que tiene de destruirnos. ¿Quién te dijo que la felicidad se encontraba en eso? ¿Quién te dijo eso? La misma pregunta que Dios le hace a Adán. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Quién te dijo que eso es la felicidad? ¿Quién te dijo que un título es la felicidad? No estoy diciendo con esto no estudies, no. ¿Quién te dijo que ahí está la felicidad? Si esa es tu felicidad, ¿quién te dijo que la salud es tu felicidad? ¿Quién te dijo? Porque entonces cuando no tengas salud vas a ser infeliz. Cuando no tengas plata vas a ser infeliz. Cuando la gente te abandone porque ya no piensas como ellos vas a ser infeliz. Ese es el psicólogo. Están llamando del centro médico mental la neurola loca. Entonces, ¿vas a perder la felicidad? ¿Te das cuenta? La felicidad, estoy hablando de la paz, la felicidad, ¿qué es lo que nos hace feliz? Seamos sinceros, nos hacen feliz las cosas del mundo. De repente por ahí una alabanza nos toca, de repente por ahí.
Pero un cristiano, por eso es tan importante los estudios del día miércoles, que ha aprendido que no vale nada, que no tenía nada y su destino era nada más que el infierno y que Dios lo sacó de eso por su pura gracia y voluntad, no porque teníamos nada bueno, sino por su gracia. Y te sacó de ahí, y no solamente no vas a seguir la corriente hacia el infierno, sino que vas al cielo, cuerpo glorificado, coheredero de la gracia, de la vida. Si eso no te hace feliz, examínalo. Examínate. ¿Y tú por qué no te vienes a la iglesia? No, es que andaba medio bajoneado. ¿Bajoneado por qué? Bueno, si el mundo supiera dónde va, yo te creo que esté bajoneado, y no solamente bajoneado, sino que desesperanzado totalmente. ¿Podemos los cristianos bajonearnos? Claro, pero el bajón no puede determinar mis acciones, po. O sea, porque estoy bajoneado no vengo. Porque me dio rabia no diezmo. Porque esto acá no comparto. Le hago la cruz a esta, y estoy igual que el mundo. Eso está mal, hermano, eso es pecado. Y si tú eres un verdadero hijo o hija de Dios, tú no puedes salir de este lugar sin autoexaminarte y llegar a tu casa y llegar a mi casa y pedirle perdón a Dios y comenzar a hacer las cosas bajo la perspectiva de Dios y empezar a derribar esa fortaleza que Satanás tiene en tu mente. Tiene en tu mente. Tú hay personas que odias, hay personas que detestas, hay personas que no puedes ver, hay situaciones que no quieres ni siquiera pensar en ellas. Pero ¿y si suceden? Yo no quiero que sucedan en mi vida. Pero ¿y si suceden? ¿En quién voy a confiar? ¿De dónde vendrá mi socorro? Dice el salmista. ¿Del banco? ¿De acá? ¿De que se arreglen las cosas? Mi socorro viene del Señor. Entonces, ¿dónde quedan las palabras? Somos extranjeros, somos peregrinos, estamos de paso. Mentira, o sea, la gran mayoría vivimos no como si fuéramos de paso, sino como este fuera la estación final, y le compraríamos el libro al Joel Osteen, ¿no es cierto? Tu mejor vida es ahora. Si tu mejor vida es ahora, significa que tú te vas al infierno, porque la mejor vida no puede ser ahora, es en el cielo. Pero el que quiere vivir su mejor vida ahora, y prosperidad, y esto, y todo bien, y salud, es porque va al infierno. Y en ese sentido sí tiene razón. Saca, como dijo el apóstol Pablo, si no hay un cielo, entonces comamos, bebamos, hagamos, ¿no es cierto? ¿Para qué le soy fiel a mi esposa cuando hay tantas mujeres en el mercado y ahora no necesitáis ser Brad Pitt para agarrar cualquier mujer? Basta que pongáis una foto en el Facebook y ni plata necesitáis. ¿Pero por qué lo hacemos? Entonces, hermano, la paz de Dios viene de una paz mental. Y esa paz mental viene de que tú sepas verdaderamente que estás en medio de una batalla. Estamos en medio de una batalla. Esa batalla es espiritual. Que nosotros tenemos que romper esos argumentos con las armas de nuestra milicia. Y las armas de nuestra milicia no son carnales, no son un manual de exorcismo, no es gritarle a los demonios, no es hacer cosas, no es llenar tu casa de aceite, no está en eso. No está en eso. Está en la convicción que cada día Dios está formando en tu mente, en primer lugar en tu mente. ¿Qué es lo que nos dice el evangelio corrupto que se está hoy día y hace varios años ya tirando a la gente? Porque realmente se está tirando. Es: no hagas caso a tu mente, haz caso a tus sensaciones. Donde tú te sientas bien, ahí está Dios. Eso viene del diablo, eso es una mentira. No significa que no nos vamos a sentir bien, pero ese no es un parámetro para decir que Dios está ahí. No es un parámetro para decir que Dios está ahí. Dice después: y derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Cómo es que conozco a Dios? Por medio de su palabra. Por lo tanto, todo lo que se levanta contra la palabra de Dios es un argumento contra el conocimiento de Dios. Y llevando
cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Imagínense que el pensamiento es tan fuerte, tan chúcaro, que no dice pesca el pensamiento y llévalo al Señor. Dice llévalo cautivo, es decir, ponle grillete, todo, porque lo primero que va a querer hacer es escaparse. Y nosotros, Señor, te entrego este problema, Señor, te entrego así como que si verbalmente. Hay un ejercicio detrás de eso, un ejercicio en la escritura, en la oración, en el ayuno, en luchar contra esas fortalezas que Satanás ha construido y que tú le has provisto de todos los materiales. No le eches la culpa a Satanás. Satanás llega a construir nomás. Tú le tenías el cemento, los ladrillos, todo listo. Construye nomás esa fortaleza. Somos tan culpables como Satanás. Satanás no tiene materiales. Los materiales se los damos nosotros. Y entonces él construye esa fortaleza. Y en esa fortaleza cautiva y mantiene ahí resguardado esos sistemas de pensamiento que hacen que vivas un cristianismo mediocre. Un cristianismo aguado. Que mejor te hubiese sido no conocer nunca al Señor de la gloria. Ese cristianismo aguado, esa falta de paz. Y no estoy diciendo con esto que no pueden haber hermanos que tengan en un momento determinado una enfermedad o que en algún momento de sus vidas sufran tristeza. He conocido hermanos que han perdido a sus hijos. He conocido hermanos que han perdido a sus hijos pequeños, sus hijos más grandes. Y son tristezas profundas. Han perdido a su cónyuge. Y son tristezas profundas. Pero esa tristeza no cambia la convicción en Dios y por el contrario, la fortalece. Tú dices, eso es una locura. Claro que es una locura, pero para el mundo. El problema sí es una locura para ti. Porque ¿quién está aquí solo porque Dios? Mira, Señor, si tú me tocas a mis niños, ahí sí que yo nunca más. Señor, mira, tómame cualquier cosa, pero menos esto. ¿Podrá el barro decirle al alfarero qué hacer y qué no hacer? La respuesta es no. Solamente demos gracias a Dios que Él sabe exactamente lo que necesitamos y que no nos va a dar nada que nosotros no sepamos poder salir. Porque junto con la prueba, Él a su pueblo y a sus hijos e hijas les da la salida. Y eso tiene que darte paz, no miedo. El amor de Dios echa fuera el temor. El temor viene de Satanás. Satanás construye fortalezas y las personas comienzan a creer eso y no creer la verdad de Dios. No creer la verdad de Dios. Finalmente dice la palabra, ¿no es cierto? Nada podrá separarnos del amor de Dios. ¿Quién podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro? Ni lo alto, lo profundo, ni nada, ni ninguna cosa creada podrá separarnos del amor de Dios. Y eso tiene que darte paz para enfrentar cada día con la alegría de saber que Dios todavía te está usando. ¿Cómo? Recogiendo su cosecha, proclamando su palabra. No convirtiendo a la gente, el Espíritu Santo convierte a la gente, pero nosotros hemos sido puestos por Dios, por su gracia y misericordia, para recoger esa cosecha. Esa cosecha y esos frutos que le pertenecen a Dios. A Dios. Tú puedes estar en una situación difícil, y muchos la están. Pero cuando analizamos por qué estamos en esa situación difícil, lo más probable es que encontremos hacia atrás decisiones hechas, no en función de la palabra de Dios, ni del consejo de Dios, ni del poder de Dios, sino que decisiones hechas por nuestra naturaleza carnal, porque hemos creído que eso nos iba a dar paz, porque hemos creído que eso nos iba a hacer feliz, porque hemos creído que eso era lo que yo necesitaba, y no hemos creído a lo que Dios dice. Si no creemos a lo que Dios dice, entonces vamos a creer a lo que Dios no dice. Tu pensamiento, mi pensamiento, nunca jamás es neutral. O estamos haciéndole caso a Dios o estamos haciéndole caso al diablo. Somos hijos de Dios, podemos vencer las artimañas de Satanás por medio de la palabra de Dios, de la relación personal con Dios, para romper esos argumentos que Satanás ha construido durante toda una vida en nosotros y que nosotros les hemos proporcionado abundantemente los materiales costo cero para él, ¿no es cierto? Y le hemos pasado
todo el material para que Él haga y construya fortalezas gigantescas. Y no le hemos puesto freno porque no creemos en Dios, porque no le creemos a Dios. Y eso es lo que tiene que cambiar. Por eso dice, cambia tu manera de pensar. Lo vuelvo a repetir, para que cambie tu manera de vivir. Pero si no cambia tu manera de pensar, nunca va a cambiar tu manera de vivir. ¿Y cómo es que cambia tu manera de pensar? El Salmo 119 es todo un salmo con más de 170 versículos enfocados específicamente en la palabra de Dios y en su poder. El Salmo 119 161. Salmo 119, 161. Te animo, porque no puedo obligarte, a que leas toda esta semana el Salmo 119. Aparte de tu tiempo devocional, ¿no es cierto?, del estudio del comentario bíblico, de todo el griego, hebreo que estás haciendo, ¿no es cierto?, y toda la preocupación bíblica que tienes. Aparte de todo eso que ya estás haciendo, ¿no es cierto?, agrega el Salmo 119. Pero no lo leas, escudriñalo. Saca a David de ahí y ponte tú en ese lugar. Pero no va a hacerte la víctima, sino para entender cómo dice aquí David: príncipes me han perseguido sin causa. Ay, Señor, yo me encuentro eso, pues si esto es lo mismo que me pasa a mí. Termínalo. Pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Nosotros no lo terminamos. Nos identificamos con el sufrimiento, pero no queremos la solución. No queremos la solución. Como cuando viene la gente a la oficina que le eche una bendición. Ore para qué. ¿Yo? ¿En qué momento adquirí ese poder? De echarte una bendición. La bendición viene de aquí. Nosotros damos una declaración de buena voluntad, de bendecir a alguien. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Que Él haga resplandecer su rostro en ti, no yo. Yo no tengo ese poder y ningún ser humano lo tiene. Y por el contrario, todos los hijos de Dios pueden tener la bendición de nuestro Dios, nuestro Padre, si le obedecemos. Si le obedecemos. Lo que yo proclamo, lo que tú me proclamas, es un deseo que la paz de Dios te llene. Que el amor de Dios sea derramado en ti. Pero no podemos nosotros tomar, ni lo quiera jamás Dios tomar el lugar de Dios. Príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. La mentira aborrezco y abomino tu ley amo. 7 veces al día te alabo. Tú con 2 estaríamos, pero 1000%. A causa de tus justos juicios, nunca hay una separación de la alabanza con la palabra. ¿Cómo puedes alabar al Dios de la palabra sin su palabra? Tiene que ser en función de lo que la Biblia comienza a mostrarte, con lo que te empiezas a identificar de la Biblia, cómo es que la Biblia empieza a moldear y a destruir las fortalezas de tu mente, de mi mente. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Mira qué tremenda promesa. Pero tienes que amar la ley de Dios. Pero no amar la ley de Dios no es... Amar la ley de Dios es realmente escudriñarla, tomarla, creerla, aplicarla. ¿Qué es lo último que estás leyendo? ¿Qué es lo último que Dios te ha dicho por medio de su palabra? Si pusiéramos la verdad y la realidad de lo que estoy diciendo aquí, probablemente muchos no se atreverían nunca más a volver. Porque es muy probable que algunos de aquí no hayan leído una sola hoja de la Biblia en los últimos 7 días.
Y algunos los últimos 2 semanas, 3 semanas, algunos llevan meses sin abrir la Biblia. ¿Qué esperas? Por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos. Entonces, ¿por qué pretendemos tener paz de Dios si no buscamos la fórmula de Dios? Claro que es más fácil ir donde el sanador, ¿no es cierto?, que te va a quitar ese problema de insomnio que tiene, ese problema, ¿no es cierto?, de lo que sea, claro. En el nombre del Señor, espíritu de insomnio, sal de ahí y yo te relego al abismo. Jugamos a eso y Satanás se ríe a carcajadas del otro lado. Sigue, eso. Más fuerte, más fuerte. Pero levántate a hacer la voluntad de Dios y Satanás se va a inquietar inmediatamente y sus demonios. Pero tenemos que cambiar. Mi alma, versículo 167, mi alma ha guardado tus testimonios y los he amado en gran manera. He guardado tus mandamientos y tus testimonios, porque todos mis caminos están delante de ti. La paz de Dios en la vida de su pueblo está íntimamente ligada a la obediencia del pueblo, a el cambio de manera de pensar, a realmente combatir con las armas espirituales las acechanzas de Satanás en tu vida y en mi vida. Esas fortalezas que Satanás ha construido las ha hecho con materiales que tú y yo no hemos querido desechar. Rencores, odios, revanchismos, mentiras que son el material que utiliza Satanás para construir esas fortalezas y esos sistemas de pensamiento. Ya hablamos de las evidencias de una vida transformada y se acuerda que hablamos del perdón, de una serie de otros frutos que son evidentes en la vida de alguien que verdaderamente ha sido transformado por el Espíritu Santo. Todo eso se tiene que conjugar, todo eso tiene que llevarnos e incentivarnos. Pero si tú te quedas con esta palabra el día de hoy y no buscas tu palabra, lo que Dios tiene para ti en esa fortaleza personal que le has permitido construir al enemigo, entonces va a quedar esto en el aire. Una semana más. Una semana más. Ay, que no sé cómo empezar. Empieza. No sé por dónde partir. El Salmo 119. 176 versículos tenés para entretenerte 1 mes, 2 meses. Eso te va a llevar a otra cosa y otra cosa. Por eso me cargan los pancitos de vida. Porque la gente saca una cuestión y lo que saca después no tiene nada que ver con lo que sacó primero. Está todo mezclado, no hay un hilo conductor y estamos como el horóscopo que lo sacan y claro, te calza, po. Cuídese de los negocios con extraños. No le abra la puerta a desconocidos. El Señor es mi ayudador. Te va a calzar como tú quieras. Pero cuando estamos hablando de conocer a Dios, estamos hablando de conocer su palabra, de conocer la Escritura, de escudriñar la Escritura, de hacer la relación entre un capítulo y otro, entre un libro y otro, y el sistema de pensamiento de Dios desde el Génesis hasta Apocalipsis no cambia. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero eso tengo que tener una experiencia personal. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, pero está completamente ligada al conocimiento de Dios. Y tú no vas a conocer a Dios por medio de la experiencia emocional, vas a conocer a Dios por medio de la transformación de tu mente. Y tu mente es transformada por su palabra. Si no hay palabra, no hay transformación. Nos ponemos de pie para orar. En esta mañana hemos predicado la palabra de Dios y dice que ella es una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo. Y si tú esta mañana entraste como una persona sin Cristo y la espada de la palabra de Dios ha entrado en tu corazón y quieres recibir al Dios de la palabra, yo te quiero invitar esta mañana a que tú hagas una oración
Una oración que tiene que representar el deseo sincero de que seas un hijo de Dios. Nunca sabemos quiénes son, pero Dios sí lo sabe. Y Él dice que la fe en Él, que es un regalo, viene por oír su palabra. Y lo que hemos predicado hoy es su palabra. Si tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, y quieres reconocerle para que Él venga y te dé su sello, que es el Espíritu Santo, te pido que repitas conmigo esta oración. Señor Jesús, me presento delante de ti, reconociendo mi condición de pecador, pecadora, perdido y totalmente lejos de ti. Señor Jesús, te doy gracias porque esta mañana tú me das el don de la fe. Puedo creer en ti, puedo recibirte y puedo pedirte humildemente que vengas a mi vida. Señor Jesús, limpia mis pecados conforme a tu promesa. Dame la vida eterna conforme a tu promesa. Y permíteme servirte el resto de la vida que tú me quieras dar. En tu santo nombre. Amén. Si tú eres una oveja de Dios, has hecho esa oración, le has reconocido, pero Él te conocía de antes. Esta mañana Él se ha manifestado a tu vida y te ha puesto en este lugar, que es uno de los muchos rediles que Él tiene en este mundo, con el único propósito de que seamos alimentados y preparados para permanecer en este mundo, levantando su luz y siendo realmente sal para una sociedad totalmente corrompida.